Muy bien, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión de nuestra primera semana de Derecho. Este es un esfuerzo que se ha hecho de forma conjunta entre el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y la Universidad Intercultural del Estado de San Luis Potosí, con la intención de ir contribuyendo a la cultura jurídica en nuestro estado, de compartir conocimientos y de acercar nuestras dos instituciones. En este sentido, durante 5 días, hoy siendo el último, hemos tenido una serie de conferencias de muy buen nivel en el que se han abordado diferentes facetas del quehacer jurídico del fuero común. Es decir, no hemos estado hablando de los grandes asuntos internacionales, complejos y a veces hasta teóricos, sino de cosas muy cotidianas del día a día que son de gran importancia para todos y todas las abogadas en formación. Habiendo dicho eso, me gustaría presentar a nuestra ponente del día de hoy, con mucho gusto. Ella es la magistrada María Manuela García Cázares. Ella es abogada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, institución donde también cursó la maestría en Derecho y Educación. Además de haber cursado múltiples diplomados y cursos, cuenta con distintas certificaciones, entre ellas como capacitadora del Comité de Capacitación para la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, así como por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Red de Escuelas Judiciales de los Estados Mexicanos sobre el diseño de metodologías de cursos online, plataforma Moodle y Web 2.0. En el Poder Judicial del Estado se ha desempeñado como secretaria de Estudio y Cuenta, secretaria de Acuerdos, jueza familiar y penal, directora del entonces Instituto de Estudios Judiciales, secretaria ejecutiva del Pleno y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, así como secretaria ejecutiva de Vigilancia y Disciplina del mencionado Consejo de la Judicatura. De septiembre de 1998 a enero de 2001 se desempeñó como Procuradora General de Justicia del Estado, siendo la única mujer que ha ocupado ese cargo en el estado de San Luis Potosí. En el ámbito académico se ha desempeñado como docente en la Universidad del Centro de México y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Derecho y también en la División de Estudios de Posgrado de esta misma facultad. Ha recibido diversos reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional y académica por distintas instituciones, tanto locales como de otros estados, y actualmente funge como magistrada numeraria adscrita a la quinta sala del Supremo Tribunal de Justicia y es la presidenta de esta quinta sala. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene un currículum muy vasto, es de estas personas que nos dicen solamente lee la primera hoja porque hay mucho más, ¿no? Entonces, bueno, es un gusto tenerla aquí, es un gusto que podamos terminar la semana con una participación de una persona tan, que sabe tanto del tema, pero además que tiene tanta capacidad para transmitirlo. Entonces, muchas gracias por participar en esta actividad. Lo digo de nombre de parte de la Escuela Judicial y también de nombre de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado. Entonces, muchas gracias, magistrada. Gracias a todos y todas por su participación y los dejamos con la conferencia denominada Detención en flagrancia y caso urgente en el proceso penal. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por esta presentación. Buenos días a todos y a todas. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la invitación al Poder Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial, a la Unidad de Género, en esta primera semana con la Universidad Intercultural. Y bueno, es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes compartiendo un aspecto que es importante, como es el tema de la detención en flagrancia y el caso urgente en el proceso penal. Hace un rato que platicaba con el licenciado David y con la licenciada Erika. Bueno, a lo largo de esta semana han tenido temas sobre la implementación del sistema acusatorio. El día de ayer vieron el tema con la magistrada Luz María Cabrero sobre el quehacer del juez, que fue un tema muy interesante y que compartieron con ustedes, los demás compañeros, algunas de sus experiencias dentro del ámbito judicial. Y bueno, yo quisiera el día de hoy hablar de este tema que les quiero comentar, que sobre la detención en flagrancia del caso urgente ha habido muchísimas reformas constitucionales, pero concretamente la reforma
que trajo consigo la implementación del sistema acusatorio el 18 de junio de 2008, que reformó 10 artículos de la Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 73, 115 y 123, trajo una reforma no solamente en el ámbito de en lo relativo a cambiar de un sistema tradicional o mixto a un sistema acusatorio, sino también trajo consigo una reforma de carácter en el ámbito penitenciario, de la reinserción social y en el aspecto de seguridad pública. Entonces, la reforma conlleva esas tres grandes áreas y yo me quiero centrar el día de hoy en el aspecto sobre la detención en flagrancia y el caso urgente en el proceso penal. Les voy a compartir una pequeña presentación. ¿Sí se observa? Sí, se ve muy bien, Sí, maestra. muchas gracias, David. Bueno, en primer lugar, para entrar en el tema, déjenme decirles que lo que debemos valorar es que la libertad personal como derecho humano. La libertad es un derecho humano que tenemos todos como ciudadanos mexicanos y que se reconoce tanto a nivel interno como a nivel internacional y admite diversas manifestaciones como la libertad en su ámbito más básico. Entonces, aquí en este aspecto, tanto la Constitución como los tratados internacionales nos mencionan que si bien todas las personas gozamos de derecho a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en nuestras posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, estos derechos no son absolutos. Su ejercicio puede estar restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. Y a ese respecto, cuando yo les mencionaba sobre las reformas del 2008, que trajo consigo la implementación del sistema acusatorio, se reformó el artículo 16 de la Constitución. Y el artículo 16 de la Constitución nos señala que a una persona se le puede privar de su libertad, ya sea por una orden de aprehensión o bien por la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva. Y entonces ese accionar el que el texto constitucional le denomina detención. No voy a entrar en el día de hoy en el tema de la orden de aprehensión porque pues ya es un tema de la etapa de investigación ante un juez de control. Más bien me gustaría únicamente quedarme con el tema de la detención en flagrancia y el caso urgente. Les quiero comentar que, como anécdota, en los tiempos en que yo era juez penal, pues vino una reforma en septiembre del año 2003 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecía ya esta reforma la posibilidad de que el juez realizara un estudio sobre el control de la detención. ¿Esto qué significa? Que cuando una persona es detenida, ya sea en flagrancia o por caso urgente, el juez estaba obligado a revisar si la detención cumplía con las exigencias previstas por el artículo 16 de la Constitución. Entonces, a mí como juez penal me tocó esa primera experiencia de que revisábamos en un sistema mixto, donde el expediente era por escrito, en donde teníamos que revisar nosotros en base a la averiguación previa, como se le denominaba en aquel momento, si la persona realmente había sido detenida en flagrancia o si el caso urgente cumplía con los parámetros que exige el artículo 16 de la Constitución. Y entonces, pues si no se cumplía
con lo que establecía el 16 de la Constitución, daba lugar a la libertad del imputado, ponerlo en inmediata libertad por haber sido detenido en contravención con el artículo 16 de la Constitución. Ahora, en el sistema acusatorio, la detención en flagrancia y el caso urgente tiene una importante relevancia. ¿Por qué? Porque ahora, ustedes saben, y lo escucharon del magistrado Armando Oviedo, cuando les habló sobre la implementación del sistema de justicia, que el sistema de justicia acusatorio tiene 3 etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Y que en la etapa de investigación que se lleva, está dividida en 2 partes, la investigación inicial y la investigación complementaria. Y es en la investigación inicial cuando se puede dar el aspecto de la detención de una persona en flagrancia o bien en caso urgente, y que esa detención además va a ser revisada por el Ministerio Público y también por el juez de control en el momento en que el imputado sea puesto a disposición de el juez, y que el Ministerio Público tendrá que justificar la legalidad de la detención. Entonces tenemos ahí en pantalla que el artículo 16 de nuestra Constitución nos prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad, se requiere que sea detenida a virtud de una orden de aprehensión librada por un juez de control, o bien la comisión de un delito flagrante, o bien en el caso urgente, que en estos 2 son en los que nos vamos a detener. Encontramos que la flagrancia está prevista por el artículo 16 de la Constitución en su 5º párrafo, que nos establece literalmente, nos dice que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, componiéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana, y está con la misma prontitud a la del Ministerio Público, y que existirá un registro inmediato de detención. ¿Cuál fue el cambio trascendental que tuvo en el año 2008 este párrafo de la Constitución que nos habla de la flagrancia? Bueno, que en primer lugar, la Constitución ya nos define concretamente qué vamos a entender el hecho de que una persona pueda ser detenido en flagrancia, y nos habla de 2 aspectos fundamentales o de 2 formas de detención. Cuando la persona es cometida en el instante mismo de la comisión del delito, o bien inmediatamente después de haber ocurrido el hecho, la persona es detenida por cualquier persona o bien por una autoridad. Entonces tenemos aquí estos 2 supuestos, y que implica que desde el punto de vista constitucional, una detención en flagrancia es válida cuando se actualicen cualquiera de los 2 supuestos que nos marca el 16 de la Constitución. El primero de ellos es que se observe al autor del delito cometer la acción en ese preciso instante, es decir, que sea sorprendido la persona en el instante mismo en que esté cometiendo un delito. Esa es la primera, que no representa mayor problema, porque si el texto constitucional nos establece que la persona es detenida por cualquiera otra en el instante mismo de la comisión de un delito, creo que todos lo entendemos que implica esta primera forma de detención en flagrancia. ¿Alguno de ustedes me puede poner un ejemplo sobre una detención en flagrancia? Yo sé que el día de hoy nos acompañan muchos alumnos de la Universidad Intercultural y que estudian Derecho. Por ahí el licenciado David me decía que 11 planteles de la Universidad Intercultural tienen la carrera de Derecho, y que como tal, alguno de ustedes me pudiera poner un ejemplo de cuál sería
la forma en que a una persona se le detiene en flagrancia? Es decir, cuando se le sorprenda cometiendo un delito. Cualquiera que quiera participar. Pueden levantar la mano y les encendemos el micrófono o bien lo pueden escribir en el chat. A ver, tenemos un comentario cuando comete el delito de robo en un robo. Otro, por ejemplo, en un robo a asalto, en ese momento se le detiene. ¿Sí? Exactamente. Yo creo que en el caso voy a tomar como hechos fácticos lo que están señalando en el delito de robo. Y yo le digo a los estudiantes de Derecho, a los que les doy clase cuando hablamos sobre el tema de la flagrancia, les digo, imaginémonos, porque la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, ustedes saben que está en la calle de Cuauhtémoc, y bueno, yo les digo, imaginémonos que cualquiera de nosotros vamos caminando por la calle, nos dirigimos hacia la facultad, y en ese instante una persona nos trata de arrebatar el bolso y no la quita. Y entonces alguien que está junto a nosotros logra la detención del imputado. Entonces es un caso de flagrancia. ¿Por qué? Porque fue la persona detenida en el instante mismo de la comisión del delito. Y ustedes saben que el delito de robo es un delito de carácter instantáneo que se consuma desde el momento en que la persona se apodera del objeto, aun cuando después lo abandonen o se lo quiten. Entonces ahí es un claro ejemplo de lo que estamos hablando en cuanto al delito flagrante. No tiene mayor complicación esta primera figura de la flagrancia, del delito flagrante o de lo que se le denomina con la doctrina como flagrancia pura. Creo que la parte un poco más complicada es la que nos refiere la segunda parte del artículo, del párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución, el que la persona sea detenido inmediatamente después de haber cometido el delito. Y sobre todo porque les quiero mostrar cómo es que a virtud de la reforma al artículo 16 de la Constitución, quedó plasmado en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la flagrancia. Obviamente que el artículo 146, siguiendo los lineamientos del 16 de la Constitución, nos dice textualmente que se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Y se entiende que hay flagrancia cuando la fracción primera es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, es decir, una flagrancia pura, como el ejemplo que acabamos de ver. Pero luego, la fracción segunda nos señala que inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que el inciso A es sorprendida cometiendo el delito y perseguida material e ininterrumpidamente. El inciso B, cuando la persona sea señalada por la víctima, ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en el delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. En algunos aspectos hubo varios criterios en el sentido de que como se plasma en el artículo 146 la flagrancia en el Código de Procedimientos Penales, pareciera que el artículo 146 rebasa lo que establece el 16 de la Constitución. Sin embargo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que para validar constitucionalmente una detención bajo este último caso, es decir, cuando el indiciado es perseguido físicamente después de haber cometido o participado en la perpetración de la acción delictiva, no invade de ninguna manera o no va más allá de lo que señala
el texto constitucional. Me quisiera un poco regresar al inciso A en cuanto a lo que se le denomina en la doctrina como cuasiflagrancia, cuando la persona ya sabemos que es detenida en el momento mismo de la comisión de un delito, pues no tiene mayor problema. Pero ¿qué ocurre cuando la persona es detenida de manera inmediatamente después de cometido el delito? Y ese principio de inmediatez, ¿a qué tanto se refiere? Yo les pongo un ejemplo y sí me gustaría escuchar sus opiniones. Y es un hecho real. Ocurre que una persona deja estacionado su vehículo en una calle mientras se dirige a hacer algunas compras y cuando regresa hacia donde está estacionado su vehículo, pues se percata en ese momento que una persona está arriba del vehículo y lo echa a andar y continúa el vehículo la marcha. Entonces la persona en ese momento, la dueña del vehículo, al ver que se acababan de robar su vehículo, detiene un taxi y le pide que siga a la persona, al vehículo que le acaba de ser sustraído. Entonces, pues la persona va manejando rumbo a la salida de San Luis Potosí, toma la carretera que va para Guadalajara y mientras que la persona, el dueño del vehículo, lo va siguiendo en el vehículo, en el taxi que le está prestando ayuda y desde su teléfono celular pide auxilio a la policía. De tal forma que el imputado, quien acaba de sustraer el vehículo, toma la carretera y llega hasta el municipio de Ojuelos, que ya pertenece al estado de Jalisco. Entonces, pues desde el momento en que se apoderó hasta el momento en que fue detenido, porque es detenido prácticamente cuando una patrulla se le atraviesa a su paso a la entrada de Ojuelos y se le detiene. Entonces podemos decir ahí que la persona al momento de su detención fue perseguida de manera material e ininterrumpidamente y que por esta situación estaríamos en un caso de cuasiflagrancia. ¿Qué opina? ¿Alguno que opine sobre esa cuestión? Igual lo pueden poner en el chat o les abrimos el micrófono si levantan la manita. Bueno, hay personas en el chat que están diciendo que sí es flagrancia. Que sí es flagrancia. Y efectivamente es flagrancia, porque hay una persecución ininterrumpida. Y si bien es cierto, dicen ustedes, bueno, ¿cuánto transcurrió de que se apoderó del vehículo hasta que fue detenido? Bueno, pues eso va a derivar de la velocidad de que iba, que la persona, pero bueno, tomando en consideración la distancia que hay entre San Luis Potosí y Ojuelos, y que además se fue por las cuestas, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que transcurrió cerca de 1 hora desde la comisión del delito hasta que fue detenido. Pero sí estamos hablando de una cuasiflagrancia. Hay una cuasiflagrancia porque fue detenido posteriormente a la comisión del delito, pero nunca se le dejó de perseguir. El inciso B es el que nos trae un poco más de complicación, que es la llamada flagrancia por señalamiento. Y la flagrancia por señalamiento es cuando la persecución material del imputado se realiza ya sea por la propia víctima, por un testigo o agentes de una autoridad del Estado luego de haber presenciado la comisión de un delito. Y aquí nos encontramos en un caso en que se habla de una detención por señalamiento. ¿Y por qué? Porque señalamiento, porque quien está señalando es la víctima ofendida, algún testigo de los hechos, o bien quien hubiera intervenido con la persona en la comisión del delito. Pero además la Constitución exige que cuando a la persona se le detenga, debe traer consigo instrumentos, objetos, productos o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.
Pero además es importante señalar que el artículo 16 de nuestra Constitución nos agrega en este segundo inciso que para los efectos de la fracción segunda, inciso B, de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o su localización. Entonces, ¿qué ocurriría si una persona, luego aquí yo creo que en todos lugares tenemos tiendas de conveniencia y entonces es muy común, más de lo que quisiéramos, que se cometiera un robo a una tienda de conveniencia? Y vamos a suponer en unos hechos fácticos en los cuales dos personas llegan hasta una tienda de conveniencia y le piden a los encargados que le hagan entrega del numerario que tenga. Y los amenazan a lo mejor con una pistola, con un arma punzocortante, y pues los empleados entregan el efectivo y luego salen corriendo del establecimiento. En eso llega una patrulla de policía y entonces pues las víctimas que han sido objeto del delito de robo señalan las características de cómo iban vestidas las personas que momentos antes habían entrado a robar. Y la policía se da a la búsqueda de estas personas y las localizan 2 cuadras adelante del lugar donde ocurrió los hechos. Y les encuentran en su poder algo de dinero en efectivo. Yo les pregunto, ¿estaríamos cubriendo con lo que establece el inciso B del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Es decir, es el caso de que la persona es detenida en flagrancia por señalamiento, porque aquí hay que tomar en consideración 2 cuestiones. Las personas que lograron la detención de los imputados no fueron las víctimas, fue la policía, pero la policía recibió información de las víctimas de cuáles eran las características de los imputados. ¿Qué opinan a ese respecto? Que estaríamos hablando, que estarían colmados lo que señala el inciso B del artículo 146. Diana Laura Sáenz nos dice sí, se da la flagrancia por señalamiento. Emilio Martínez Guerrero nos dice sí se estaría cumpliendo la flagrancia. Y Sofía Amador también opina lo mismo, que también se da. Claro que sí. Entonces, pues ahí en una interpretación que se ha hecho, es correcto que es una detención por señalamiento, es válida, pero es indispensable que la detención se realice inmediatamente después de la comisión del delito mediante la búsqueda o bien la localización ininterrumpida del imputado. Así, al establecer el citado precepto, el 146, en el inciso B, que una detención por señalamiento será válida siempre que se realice inmediatamente después de cometido el delito, la porción normativa de 146 es congruente con la definición de flagrancia a que se refiere el artículo 16 de nuestra Constitución. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, el día de hoy una persona es observada por varios en donde está privando de la vida, vamos a suponer, a una persona en una calle? Y todos nos damos cuenta que la persona saca una pistola que le dispara a la víctima y que lo deja ahí en la calle tirado muerto. Todos observamos, todos los 55 que en estos momentos estamos conectados, observamos a la persona. Y entonces, pues, le damos a la autoridad la información de, a lo mejor hay alguien que incluso reconozca al imputado y damos el nombre y posteriormente
la policía se da a la búsqueda de esta persona y resulta que no logran ubicarlo en las primeras horas, sino el día de mañana cualquiera de nosotros lo encontramos paseándose muy plácidamente por la calle Hidalgo. ¿Podemos detenerlo? Lo vimos disparar y privar de la vida a una persona. Sabemos quién es, no lo encontramos tranquilamente por la calle. ¿Estaríamos hablando de una flagrancia o ya habrá desaparecido la flagrancia? ¿Qué opinan? María Isabel Narváez Esquivel opina que es cuasiflagrancia. María Juana Martínez Castillo opina que no es flagrancia y Sonia Leticia Sánchez Castillo también opina que no es flagrancia. Así es, no es flagrancia. Ya no hay flagrancia porque ya se perdió ese principio de inmediatez y aunque la policía lo ande buscando, ya no podríamos argumentar que estamos en un supuesto de flagrancia. Más bien para detener a la persona, sí requeríamos, en todo caso, el libramiento de una orden de detención por parte del Ministerio Público o bien de una orden de aprehensión por parte del juez de control. Como podemos ver, entonces, la Constitución General de la República y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen la posibilidad de detener a una persona por señalamiento, pero de ninguna manera significa que la detención pueda realizarse sobre una persona o bien no identificada o que esta detención no se realice de manera inmediata después de la comisión del hecho que se presume delictuoso. Entonces, es muy importante que bajo el contexto, por eso ahora en el sistema acusatorio, cuando la policía logra la detención de una persona, ya sea que la propia autoridad haya sido quien haya detenido, o bien un particular, es muy importante que la policía en su informe policial homologado, porque hay un informe policial homologado que levanta, señale todas las características de la detención. ¿Para qué? Para que al momento de que el Ministerio Público reciba al imputado, analice si la detención fue de manera correcta y sobre todo para que en su momento llegado en que esté a disposición del juez de control, el Ministerio Público pueda exponer la forma en que fue detenida la persona y pueda obtener que la calificación de la detención sea válida. Entonces, sí es muy importante todo el contexto de los hechos en la detención y también es muy importante saber que en este caso hay que analizar muy bien los parámetros de la detención y sobre todo saberlos explicar, sobre todo porque ya no ocurre como los tiempos en que yo fui juez, que uno revisaba la averiguación previa. Ahora la información para la calificación de la detención ante el juez de control la tiene que hacer el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene que basar esa información en los registros que tiene de la carpeta de investigación, porque lleva una carpeta de investigación que tiene que compartir con el imputado y con su defensor y que tendrá que defender que la detención del imputado fue válida para poder el juez pronunciarse sobre la legalidad de la detención. Porque si la detención fuera ilegal o hecha en contravención con lo que señala el 16 de la Constitución, pues el juez no tendrá otro remedio más que dejar en libertad al imputado. Por eso es muy importante establecer todo el contexto en que fue realizada la detención de una persona, llámese en caso de flagrancia, llámese en caso de cuasiflagrancia o bien en la flagrancia por señalamiento. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos ahorita en pantalla, podemos en esta parte del tema que estamos viendo, de la flagrancia, que quien puede realizar la detención es cualquier particular. Cualquier particular puede realizar
una detención, o bien lo puede hacer también la policía. Pero bueno, cuando un particular detiene a una persona o la policía también lo hace, tienen la obligación de poner al detenido inmediatamente a disposición de la autoridad civil más cercana y está con la misma prontitud a la del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, en el momento que reciba a la persona detenida, tendrá que analizar si el imputado fue detenido conforme a lo que marca el 16 de la Constitución y el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales para poder proseguir con la investigación. De tal manera que aquí les pongo un cuadrito que quién puede detener en flagrancia, cualquier persona, la policía, luego la persona que detuvo o la policía entregar a la autoridad civil más próxima y esta autoridad al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda conducir al imputado ante el juez de control en el plazo de 48 horas, que es el plazo que establece el 16 de la Constitución, y o 96 horas cuando se trate de delito de delincuencia organizada. Entonces, esa diapositiva nos marca cuál es el camino que va a seguir en el caso de alguna de la detención en flagrancia. No sé si tuvieran hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. ¿O qué Gracias, dicen? magistrada. Es viernes y es día de la botana, ¿verdad? Y se pronostican heladas. No, magistrada, hay una pregunta en el chat Adelante, David. de parte de María Juliana Vázquez, que nos Ajá. pregunta, cuando una persona efectúa una detención en flagrancia, pero esta persona es menor de edad o tiene alguna capacidad o condición diferente, ¿existe algún impedimento o se puede realizar la detención sin obstáculo alguno? No, no me queda muy claro si se refiere a... Exactamente, a quien cometido. detiene o a quien es detenido, ¿verdad? Sí, Ajá. Bueno, en el caso de que se tratara de la persona que tuviera alguna discapacidad, quien fuera detenido, pues no hay que olvidar que el Código Penal del Estado, bueno, en concordancia con todos los de la República Mexicana, pues la edad para considerar a una persona como imputable es a los 18 años, cuando se trata de mayores de 18 años. Pero tratándose de personas que tengan alguna discapacidad y que hayan cometido algún delito, sí creo en todo caso que se debe de tener en consideración sobre todo la capacitación para aplicar los protocolos sobre la detención y sobre todo cómo conducir a la persona ante el Ministerio Público y que el Ministerio Público pueda respetar todos sus derechos con la aplicación de los protocolos que al efecto existen. Entonces, es algo que puede ser importante o cuando nos tratemos simplemente de personas luego menores que cometen delitos, también es algo importante que habrá que anotar quien en el Ministerio Público que realice la detención, más bien que reciba a la persona detenida. muchas No sé si gracias. hay alguna otra pregunta. Y la persona nos aclara que se refería a quien detiene, digamos, si la persona que detiene es menor de edad, no el Ujú. detenido, sino el otro, pues, o bien Ajá. que tenga alguna condición, alguna discapacidad. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Creo que ahí en ese sentido puede ser un menor de edad quien realice la detención. Obviamente que conlleva un riesgo, ¿verdad? Que todos pensamos, decimos, ay, es que cualquier persona puede detener. Pero bueno, en los hechos, luego vemos que la gente de pronto no se anima a realizar detenciones por la propia seguridad de uno mismo. Pero bueno, que la Constitución nos autoriza a que cualquier persona puede realizar una detención, inclusive un menor de edad puede realizar una detención en flagrancia cuando se está cometiendo un delito o inmediatamente después de cometido el mismo. ¿Hay alguna otra pregunta, David? Sí, magistrada. El licenciado Antonio Ojeda nos dice, conforme al Ujú. tercer ejemplo,
No obstante que no está justificada la flagrancia, de cualquier manera es válida la detención para la investigación por señalamiento, ya que después, de todas maneras, el fiscal es quien determina la legalidad del presunto, signo de interrogación, o sencillamente la policía no debe hacer la detención, signo de interrogación. Bueno, yo creo que en el caso de que está preguntando Toño, creo que se refiere a que sea por señalamiento, pero que sea inmediatamente. Si es inmediatamente, se considera dentro de la flagrancia. Yo los invito que cuando, a que en algún momento revisen, haya algunos amparos en revisión ante la primera sala de la Corte. Déjenme ver, tengo por aquí algunos, en donde ya la Corte le han hecho valer la inconstitucionalidad del 146 y la Corte se pronunció que si ocurre la detención inmediatamente, es válida la detención, pero no en el caso del que yo les ponía el ejemplo de las 24 horas, porque ahí ya transcurrió un término que no se puede hablar y de inmediatez. Les comento, les comparto que hay, les doy 3 números de amparo en revisión de la primera sala, el 108, diagonal 2020, el 1074, diagonal 2017, y el 384, 2017. Son precedentes que la primera sala de la Suprema Corte ha validado la detención por señalamiento siempre y cuando se cumplan con los extremos de la inmediatez. Eso es lo que nos establece. Entonces, efectivamente, como lo señala el licenciado Antonio Ojeda, el Ministerio Público tendrá que examinar el contexto en que fue realizada la detención para determinar si es válida o no válida la detención, porque si es inválida, el Ministerio Público tiene el criterio como para poner en libertad al imputado. ¿No hay alguna otra pregunta, David? No, por el momento no, magistrada. Bueno, entraríamos al caso urgente. Y el caso urgente está previsto por el artículo 16 de nuestra Constitución. Y fíjense que por ahí creo que el constituyente fue muy sabio, que en el artículo 16 de la Constitución, primeramente aborda el tema de la orden de aprehensión, luego aborda sobre la flagrancia y en el 6º párrafo nos habla del caso urgente. ¿Y qué nos dice el artículo 16 de nuestra Constitución? Nos dice que solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave, así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. El caso urgente es una herramienta que proporciona el constituyente al Ministerio Público, en donde le autoriza al Ministerio Público a que en caso urgente libre una orden de detención en contra de una persona. Pero es indispensable que se cumplan todos los extremos a que se refiere el artículo 16 de la Constitución. Y entonces tenemos que, en concordancia con el párrafo 6º del artículo 16 de la Constitución, el 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere que solo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona siempre y cuando concurran los siguientes supuestos. Y aquí yo quiero ser muy enfática en el sentido de que el Ministerio Público tiene facultades para librar una orden de detención en caso urgente, pero la Constitución le señala que es bajo su más estricta responsabilidad y siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece el propio 16
en concatenación con el Código Nacional de Procedimientos Penales. El primer requisito que debe de colmar el Ministerio Público es que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave. Y aquí, en cuanto a cuáles vamos a considerar los delitos de carácter grave, porque pareciera ser una contradicción, porque solamente esta parte del artículo 16 nos habla de delitos graves, ya no los conocemos como delitos graves, los conocemos como delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Y quién me dirá qué es un delito de prisión preventiva oficiosa? ¿A qué se referirá cuando hablamos de delitos de prisión preventiva oficiosa? María Isabel Narváez Esquivel nos dice que no alcanzan fianza. A ver. Bueno, es que la fianza ya no existe en el sistema acusatorio, sino que ahora el Código Nacional establece medidas cautelares y dentro de las medidas cautelares se encuentra la prisión preventiva. Y la prisión preventiva la podemos definir como la privación de la libertad de una persona durante el trámite de un proceso. Entonces, cuando hablamos de delitos de prisión preventiva oficiosa, es que el artículo 19 de la Constitución nos establece cuáles son los delitos que necesariamente la persona tiene que estar detenida durante el trámite del proceso. Entonces, el Código Nacional, aunque habla de delito grave, sí hace la acotación que se refiere a los delitos de prisión preventiva oficiosa que establece el artículo 19 de la Constitución y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, al hablar de delito grave, es a los delitos de prisión preventiva oficiosa. Y además que también requiere el Ministerio Público, no solamente que el delito sea de prisión preventiva oficiosa, sino que exista la posibilidad de que la persona que lo cometió o participó en su comisión se requiere entonces la posibilidad de que haya datos de que nos hagan presumir que la persona intervino en la comisión. Y bueno, aquí en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla que se califican como graves para los efectos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este código, en la legislación aplicable, así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de 5 años. Entonces, no basta con que el delito sea de prisión preventiva oficiosa, sino que también el Ministerio Público debe de tener datos de prueba que hagan presumir que la persona imputada fue la persona que cometió el hecho delictivo o que participó en su comisión. Entonces, son los requisitos que debe de cumplir el Ministerio Público y además de que exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia y un tercero, que por razón de la hora, lugar o circunstancia no pueda ocurrir ante la autoridad judicial o que de hacerlo el imputado pueda evadirse. Creo que aquí en el segundo requisito es donde encontramos el por qué se le denomina detención en caso urgente. Y precisamente la urgencia del Ministerio Público y que la Constitución o el constituyente le da al Ministerio Público esta herramienta de librar una orden de detención en caso urgente es precisamente evitar que el imputado se pueda sustraer de la acción de la justicia. Pero además hay un requisito que debe de cumplir el Ministerio Público y además la orden de detención tiene que ser por escrito, el Ministerio Público la tiene que formular por escrito, fundando y motivando la causa que da origen al libramiento de la orden de detención. Y uno de los requisitos también que se requiere es que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, en ese momento el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial o que de hacerlo el imputado pueda evadirse. Hace un rato cuando platicaba con el licenciado David me decía que los alumnos de la Universidad Intercultural
tienen, algunos son de la zona huasteca. ¿Qué sucedería si en un municipio apartado de la zona huasteca ocurra un hecho delictivo y entonces pues la persona ande en el lugar y el Ministerio Público de trasladarse por ejemplo, vamos a suponer que se trasladara a Ciudad Valles a pedir una orden de aprehensión, en ese tiempo el imputado se le pueda sustraer de la acción de la justicia? Entonces yo les pregunto, ¿esa circunstancia de la lejanía que tiene el Ministerio Público al juez de control sería una circunstancia suficiente como para justificar que el Ministerio Público está librando una orden de detención en caso urgente, porque la urgencia de detener al imputado, vamos a suponer que el imputado cometió un delito de feminicidio y que anda en el lugar de los hechos, pero que si el Ministerio Público va ante el juez de control a pedir la orden, pues se va a tardar y va a tener que pedir al juez la audiencia, y esto pudiera retrasar y que pudiera en ese instante el imputado sustraerse a la acción de la justicia. Entonces el Ministerio Público tendrá la atribución de librar esa orden de detención por estar en caso urgente. ¿Qué opinan? Cintia Anaí Robledo opina que sí, sí la tiene, y el licenciado Antonio Ojeda también opina lo mismo. María Concepción Castro Martínez dice que sí, por razón de lejanía del lugar. Sofía Amador y Oliver Rodríguez también coinciden con que sí. Sí, por supuesto que estaría justificando. Y algo importante que luego en la práctica sí les quiero comentar, que el Ministerio Público no se anima tan fácilmente a librar una orden de detención en caso urgente, porque conlleva que la orden de detención va a ser analizada por el juez de control al momento que se le ponga al imputado a su disposición, y que de no cumplir los requisitos que establece la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, podría dar lugar a decretar de ilegal la detención del imputado y dejarlo en libertad. Entonces, el Ministerio Público, yo creo que tiene una herramienta que a mí me parece que puede utilizar para hacer detenciones siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que establece la propia Constitución y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Para terminar, solamente quiero ponerles ahí cuáles son los delitos de prisión preventiva oficiosa que contempla tanto el 19 de la Constitución como el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, el artículo 167 nos menciona que el juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de arma de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Y bueno, pues hay todo un catálogo en el artículo 167 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales de delitos de prisión preventiva oficiosa, tanto en el Código Penal Federal como en algunas leyes de carácter especial. ¿Alguna pregunta o duda? Tenemos una pregunta en el chat, igual del licenciado Antonio Ojeda, que nos dice, siguiendo el tercero de los ejemplos, aún bajo el conocimiento de que no procede la flagrancia, pero se logra la detención de la persona,
¿Es posible que durante el tiempo en el que el fiscal valida o no la detención, puede ordenar esa orden de detención al tratarse de un delito grave? No, yo no creo que la pueda librar porque ya si está detenido la persona, pues no podría librar el Ministerio Público una orden de detención para detenerlo. En todo caso, pues el Ministerio Público tendría que dejar en libertad a la persona y con posterioridad, ya sea una vez en libertad, librar la orden de detención o bien pedirle al juez de control el libramiento de la orden de aprehensión. Y creo que sí hay que tener mucho cuidado con el justificar cuando una detención fue hecha en flagrancia o en cuasi flagrancia para no obtener que el juez pues decrete de ilegal la detención y que se deje en libertad a personas y que luego esto traiga como consecuencia impunidad. No sé si existe alguna otra pregunta, David. Por el momento no tenemos más preguntas en el chat y es muy conveniente porque justamente tenemos el gusto que esté conectada la magistrada presidenta, que le gustaría dar algunas palabras de cierre. No sé si fuera posible, magistrada Manuelita, si pudiéramos cederle el uso de la voz a la magistrada presidenta y ya después de eso, si el foro tuviera alguna pregunta o si de aquí entonces se nos ocurre alguna pregunta, la fueran poniendo en el chat. Claro que sí, David, con todo gusto. Muchas gracias. Entonces le damos el uso de la palabra a la presidenta, a la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, la magistrada Olga Regina García López. Ay, perdón, creo que no, tenía apagado el micrófono. Ya Bueno, la escuchamos, magistrada. muchas gracias, una disculpa. En el marco de la primera semana de Derecho del Poder Judicial del Estado y de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, quiero agradecer en primer término a la doctora Aurora Orduña Correa por todo el apoyo brindado para la realización de estos eventos desde la celebración del convenio del año pasado. Muchas gracias. Mi mayor reconocimiento y agradecimiento a las magistradas María Manuela García Cázares, Luz María Enriqueta Cabrero Romero y a las licenciadas maestra Rosa Idalia Tobar Cárdenas y al maestro Miguel Óscar Rodríguez por las conferencias magistrales que impartieron en diferentes temas de índole familiar y penal, así como agradecer enormemente a todos los integrantes del Poder Judicial del Estado y al alumnado de la Universidad Intercultural en los campus Cárdenas, Cerritos, Charcas, Ciudad Valles, Matlapa, Tamazunchale, Tamuín y Tanquián. Estoy cierta que estas experiencias sirven para consolidar los lazos de unión entre la universidad y entre el Poder Judicial del Estado, porque ambos tenemos el mismo objetivo, que es mejorar siempre las prácticas y actualizarnos en la impartición de justicia. Mi gratitud. Muchas gracias, magistrada Manuelita, por ceder este tiempo dentro de su conferencia. Gracias, maestro David. Muchas gracias, magistrada. Es un gusto. Gracias, magistrada. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Este es el momento de hacerla en el chat. De otra forma, nada más leer, hay una serie de reconocimientos, muchos, no los vamos a poder leer todos, pero muchas gracias por esta conferencia, excelente ponencia, estuvo excelente, gracias por compartir sus conocimientos, excelente ponencia que manifiesta su gran experiencia, saludos cordiales y bueno, más en este sentido, muchos más en este sentido. Gracias. Pues yo solamente quiero agradecer la oportunidad
tanto al Poder Judicial a través de la Escuela Judicial y a la Universidad Intercultural, el que me hayan dado la oportunidad de estar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias a todos y todas las que participaron en estas conferencias, en este ciclo. Recordarles que nuestras redes sociales están a su disposición. Le vamos a poner en el chat aquí las direcciones, pero también las pueden ustedes encontrar sencillamente nada más googleando Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, o entrando en Twitter o en Facebook o en YouTube. También recordarles que vamos a poder revisar estas conferencias a partir de la semana que entra aproximadamente. Vamos a estarlas subiendo a las redes sociales del Poder Judicial y en particular al YouTube. Pedirles, si fuera posible, que abriéramos nuestras cámaras por un momento para tomarnos una foto colectiva, una especie de selfie entre todos y todas, para dejar constancia de que aquí estamos. Y bueno, también recordarles que sus constancias les van a llegar a los correos electrónicos donde se registraron de forma digital, con una firma electrónica que les va a permitir tener validez ante cualquier trámite institucional. Entonces, si podemos abrir nuestras cámaras, sería excelente. Muchas gracias. Entendemos que hay algunas personas que no tienen cámara, no se preocupen, no pasa nada, nada más es pues para que se vea las caras de las personas que hemos estado participando, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles nuevamente a la Universidad Intercultural, a la maestra María José Aradillas, jefa de proyectos, a la rectora, al director de la Escuela Judicial y a la coordinadora de la Unidad de Género del Poder Judicial del Estado. Sin más, pues recordarles que estamos a su disposición en la Escuela Judicial. Les voy a dejar también una encuesta de satisfacción. Por favor, si la podemos contestar, es muy sencilla, la pueden ustedes ver en su pantalla y ahí nos van a poder decir qué opinaron sobre este ciclo y esa información nos va a servir muchísimo para actividades futuras. Muchas gracias y cuídense mucho.